Hola, hola gente linda. Deseo que todos estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de 3 partes. Nosotras muy felices de estar con todos y todas ustedes y con un tema que no queríamos dejar por fuera, ya que unos programas atrás pues los invitábamos a romper el silencio, ¿verdad? Para sacar todo eso que llevábamos dentro y poder sanar. Pero hoy vamos a invitarlos a ir al silencio para encontrar un refugio y una oportunidad de conectarnos con nosotros, ¿verdad? Y con nuestro ser más profundo y así también llevar un proceso de sanación. Y bueno, antes de comenzar con el tema, quiero saludarte, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu semana? Muy bien, Laurita. Aquí sintiéndome bendecida, porque como mucha gente en Costa Rica me tocó pasar por una gripe muy fuerte, pero gracias a Dios ya vamos levantando y siempre, como le he dicho a todas las personas que me preguntan, tal vez un poquillo enferma, pero la actitud nunca se pierde. Así que mientras eso esté presente, vamos para adelante. Me alegro mucho, Carla, que estés tan bien. ¿Y qué te Gracias. parece si iniciamos de una vez con este tema Dale, Laura. de los... Introdúcenos al tema de al otro lado del silencio. Bueno, como les decía anteriormente, ¿verdad? En este mundo que tenemos actualmente de tanta distracción, de tanto estímulo, pues a veces se nos hace un poco complicado o nos metemos en el día a día, andamos de forma automática y nos cuesta llegar a esa parte de quietud, de silencio, de introspección. Y pues la verdad es que hoy queremos hablarle un poco de la importancia, de la relevancia que tiene este silencio en nuestra salud física, mental y emocional y tantos beneficios que nos dan. Y así que comenzamos, Carla, ¿y qué te parece si nos hablas sobre cómo el silencio nos invita a ir a una introspección? Muchísimas gracias, Laura. Y encantada de conversar de este tema tan importante, donde el silencio se vuelve en realidad una herramienta poderosa que nos va a permitir mirar hacia adentro, reflexionar y entendernos mejor. Esa es la invitación que nos da el silencio y que nos guía hacia la introspección. Pero es un silencio que no es solo la ausencia de ruido, sino que es una conexión profunda con nosotros y nosotras mismas, donde vamos a lograr conectar con pensamientos, con emociones, con comportamientos, entender a través de la autoexploración quiénes somos, ¿verdad? Y nuestras principales motivaciones, miedos, deseos. Sí, por eso a veces da también gente miedo el silencio, porque significa ver una cara de nosotros que típicamente no vemos. Pero cuando damos espacio al silencio, realmente, cuando permitimos que nuestra mente se calme y se enfoque, empezamos a recibir todas las ventajas que tiene el silencio para nosotros. La primera de ellos, la primera es que nos permite escuchar mejor, pero no escuchar eh, ruido nuevamente, sino que nos ayuda a escuchar mejor a nosotros mismos, a elementos que hacen que se entrecrucen elementos de psicología, de neurociencia, de espiritualidad, porque realmente cuando estás en silencio y cuando te entregas al silencio, un autor que a mí me encanta, que es Pablo Dors, dice que el silencio es una invitación, pero también es un salto, porque saltamos a un espacio donde si realmente nos entregamos a profundidad, vamos a empezar a reducir el ruido interno. El silencio nos va a permitir calmar ese ruido mental, ese rum rum, gente con el que todos viajamos en el día a día, que graciosamente los neurocientíficos, y como lo decía una santa, es como dominar a la loca de la casa. ¿Ok? Realmente a veces viajamos con una loca de la casa aquí bien alborotada, un loco de la casa, y que cuando logramos ponernos en silencio real, lo que va a pasar es que ese flujo incesante de pensamientos, preocupaciones, distracciones, empieza como a bajar el volumen
Y esto va a hacer que nos podamos poner en un estado de presencia total y de conexión con nosotros de manera total, logrando claridad en qué realmente es lo que nos tenemos que decir a nosotros mismos. ¿Por qué también mejora la escucha? Porque cuando logramos estar en silencio y practicamos realmente y entrenamos nuestra mente para mantenernos en el aquí, en el ahora, en atención plena y en nuestro presente, lo que va a hacer es que empezamos a tener mejor concentración, mejor atención y podemos guardar muchísimo mejor foco de todo lo que hacemos. Si logramos bajar el volumen del ruido y si logramos estar más atentos y concentrados, ¿qué va a pasar? Empezamos a escucharnos a nosotros mismos de una manera diferente y empezamos a escuchar a los demás de una manera diferente. Porque qué diferente es, gente, cuando realmente le prestamos nuestra escucha a alguien bajando el volumen de nuestras voces interiores. Y realmente empezás a escuchar no para responder, sino que escuchás para comprender. Y esa comprensión que empiezas a tener con vos mismo en el silencio, empieza a trasladarse también a escucha con otras personas. Y de una u otra forma el contacto con el silencio, esa presencia que vamos a poder desarrollar, nos va a ayudar a desarrollar más paciencia. Escuchándonos a nosotros mismos sin tratar de llenarnos con 20.500 justificaciones de por qué me estoy sintiendo así, sino escuchando lo que realmente pienso y siento. Y eso también me va a empezar a ayudar a desarrollar paciencia con otras personas. ¿Cómo sé que estoy desarrollando esa capacidad de guardar silencio cuando dejamos de interrumpir a los demás cuando hablan? ¿Ok? Que eso lo hacemos todos en algún momento. Y que es la señal primordial de que no estás escuchando. Que no estás escuchando plenamente. ¿Ok? Todo esto, si empezamos a escucharnos a nosotros mismos, si empezamos a reducir ese ruido interior, a tener más paciencia, empatía, comprensión, también va a impactar de una manera muy positiva en cómo reducimos nuestro estrés, que es otra de las cosas maravillosas que nos da el silencio y que también nos invita a la introspección. Laurita nos habla de eso. Ah, claro, Carla. Y como decías antes, cuando uno lo practica, la parte de introspección, la mete en nuestra rutina diaria, se nos hace pues más consciente esa parte de gestión de las emociones, esa parte de cómo manejar esos picos de estrés y por ende pues vamos a llegar a un bienestar, ¿verdad? De salud en general. Como decís, es maravilloso. Y bueno, al practicarlo nos apoya de varias maneras. La primera es pues, calmar nuestra mente, ¿verdad? El silencio reduce la cantidad de estímulos externos cuando nosotros entramos en silencio, cuando hacemos nuestra introspección. Todo ese ruido interno, como decía Carla, no es estar en silencio y escuchar el ruido, sino es en lograr nosotros silenciar esa voz interior y eso hace que nuestra mente se calme y cuando la mente está en calma tenemos más enfoque y va desarrollando esa parte de que cuando estamos gestionando otras tareas o gestionando emociones, nos podemos enfocar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Que nos ayuda a reducir esa carga sobresensorial, ¿verdad? Todo eso que sentimos cuando estamos estresados, ¿verdad? Y mental, ¿verdad? Que nos agobia un montón en la parte del estrés. Otra ventaja que nos ayuda, la parte del silencio, cuando trabajamos el estrés, es desarrollar una autoconciencia, ya que cuando nosotros nos conectamos en ese silencio, pues conectamos más con nuestros pensamientos, con nuestras emociones más profundas y nos lleva a ser más conscientes de nuestras preocupaciones, de nuestras tensiones y así nos pudiendo así de abordarlas, reconocerlas, llegar a abordarlas de una manera más efectiva y no tan reactiva. Otra forma en que nos ayuda el silencio en la parte del estrés es regularnos emocionalmente. Reflexionar en silencio pues nos ayuda mucho a procesar, como les dije anteriormente, nuestras emociones
y a su vez pues nos ayuda a reducir nuestra reactividad emocional. Muchas veces estamos muy estresados y alguien llegó y nos habló y lo primero que se nos vino a la mente fue nuestra reacción impulsiva. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar esa parte de introspección, vamos a poder tener, como dijo Carla anteriormente, una escucha más activa, esa persona va a poder llegar, va a podernos hablar, va a poder decir algo y no vamos a tener una respuesta inmediata, vamos a poder escuchar, ¿verdad? Y poder reaccionar de una manera más efectiva. El otro beneficio que nos da es la reducción del ritmo, ¿verdad? El tomar ese tiempo de silencio, de reflexionar, nos ayuda a desacelerar ese ritmo que traemos, ¿verdad? Que como les dije al inicio, llegamos a piloto automático, tengo que hacer ta, 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 y a veces ni siquiera estamos conscientes o pensando de lo que estamos haciendo o hablando. Entonces, al llegar a ese silencio nos permite bajar el ritmo, que a la vez, pues obviamente nos permite descansar, recargar energías, que nos ayudan mucho también en la parte física. Otro beneficio es la conexión con el presente. Al entrar en esa parte de introspección, de silencio, pues nos facilita estar en este momento. En este momento, ¿por qué? Porque nos ayuda a estar en la parte plena, qué estoy haciendo, estoy enfocada en mi respiración, qué estoy sintiendo, algo en este momento. Y no está loca de la casa, como decía Carla, que está pensando en el pasado y porque, ay, no, y el futuro tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, esta parte de silencio nos ayuda a esa conexión de momento presente, a esa atención plena, como se llama mindfulness, que es estar aquí y en el ahora. Entonces, pues nosotros en muchos programas, y yo creo que hoy no va a ser la excepción, siempre recomendamos este tipo de prácticas, ¿verdad? La meditación, el mindfulness, porque es lo que nos ayuda mucho a esta parte de presente, a esta parte de enfocarnos y bajar también el ritmo. Y otro beneficio que nos da al trabajar el silencio para reducir los niveles de estrés es claridad mental, ¿verdad? Cuando nos damos ese espacio de silencio, nos quitamos ese montón de distracciones que nos tenemos encima, como les dije anteriormente, ese montón de estímulos externos y nos permite organizar más nuestros pensamientos, nuestras prioridades y la cual nos ayuda, o sea, cuando incluso, vean que cuando nosotros tenemos diferentes formas digamos, de hacer un listado de cosas por hacer, entonces yo hago ese listado el tener identificado mis cosas por hacer me da paz. Entonces, imagínense igual estar yo interiorizando, reconociendo cuáles son mis prioridades, cuáles son mis pensamientos, me va a generar esa sensación de tranquilidad, quitarme todo lo que me deja tan abrumada y por ende pues baja los niveles de estrés. Entonces, esta parte de claridad mental sí la queremos desarrollar incluso más, que es otra de las ventajas que nos da el practicar el silencio y la introspección, y aquí es donde nos va a hablar Carla. Bueno, mi gente bella, veamos qué cosas tan maravillosas nos trae el silencio. Así que repasemos. Si yo logro bajarle el volumen a mi ruido mental, si logro reducir el estrés, si en el proceso, además, me enfoco en lo que realmente es importante, porque creo que es una de las ventajas que te da el silencio, que te ayuda a clarificar realmente qué es lo que estás pensando y sintiendo y tomar decisiones. Qué maravilloso, o sea, gente, ¿quién de nosotros no ha tenido momentos donde, como decía Laura ahora, nos hemos sentido abrumados y realmente deseamos como que el mundo se pare para bajarnos? De tan agobiados que nos sentimos de todo lo que estamos pensando al mismo tiempo, ¿verdad? Si logramos cultivar la práctica del silencio, que se puede empezar de a poquito, a veces basta con simplemente guardar silencio. Si podemos hacer ejercicios de respiración, si podemos hacer meditación, nos va a ayudar muchísimo mejor. Pero un autor que yo adoro, el que les mencionaba ahora, Pablo Dors, dice, empieza por guardar silencio 5 minutos al día. Simplemente busca un espacio de silencio y guarda silencio vos. Ponele atención a lo que quiera, a las 3 hojas del árbol que tienes enfrente. 5 minutos. Y te vas a dar cuenta cómo cuando empezamos a
calmar el ruido mental, reducir el estrés, ubicarnos en el aquí y el ahora, empezamos a pensar más claro. ¿Por qué empezamos a pensar más claro cuando practicamos el silencio? Son varias razones. Uno, nuestro cerebro va a descansar. ¿Ok? Empecemos por ahí. Nuestro cerebro va a descansar de esa activación constante al que lo sometemos todos los minutos, todas las horas del día. Y cuando estamos libres, ¿qué agarramos? Este aparatito, para los que nos vayan a escuchar en Spotify, estoy agarrando el celular. ¿Ok? Entonces, gente hermosa, ruido, ruido, ruido y mucho más ruido. ¿En qué momento dejas que tu cerebro descanse? Un cerebro descansado va a tener mucho más orden mental, va a poder reflexionar de una manera muchísimo más efectiva y por tanto eso va a estimular muchísimas cosas. Uno, la conexión con nuestro ser interior, que creo que eso es súper importante, porque cuando logramos esa conexión es cuando empieza a funcionar la intuición, esa verdadera voz interior, y para las personas que son profesionales en diferentes ramas, activa incluso la intuición experta que llama un psicólogo que se llama Kahneman, que es cuando de repente te das cuenta que sabes algo que no sabías que sabías, ¿verdad? Sé que es un trabalenguas, pero es cuando de repente incluso surgen respuestas a problemas que estabas tratando de descifrar de manera estresada y más bien en un momento de calma es cuando empiezan a llegar las respuestas. Y todo esto hace que se estimule la creatividad, ¿ok? Para que surjan nuevas ideas, se hagan nuevas conexiones, para que cosas que antes parecía que no se podían combinar se empiecen a combinar. Entonces, la invitación de buscar espacios de silencio es para también, gente, lograr claridad mental. Si lo queremos decir coloquialmente, para empezar a pensar mejor. Si empezamos también a pensar mejor, no solo conectamos mejor con nuestro pensamiento, sino que empezamos a conectar mejor con nuestras emociones. Y esto es parte de lo que nos va a hablar Laurita ahora sobre la conexión emocional, que también se logra con el silencio y la introspección. Así es, Carla. Y bueno, como lo hemos hablado hasta el momento, ¿verdad? Creo que hemos enfatizado mucho que esta parte de práctica, de conexión con el silencio, sí, nos lleva a conocer cuáles son nuestros pensamientos, a reflexionar sobre nuestras emociones, sobre nuestras motivaciones, ayudándonos a mejorar esta conexión emocional, ¿verdad? Que habla Carla, a mejorar esa conexión emocional con nosotros mismos, con ese ser profundo que está ahí. ¿Y cómo sabemos, verdad, que vamos avanzando en este proceso de conexión? Porque como dice Carla, bueno, vamos paso a paso y como lo hemos hablado en todos los programas, todo proceso tiene sus avances, a veces nos devolvemos, pero ¿cómo vamos a ir identificando que ya va existiendo esa conexión emocional con nosotros mismos? Lo primero es que vamos desarrollando un autoconocimiento. Al ir descubriendo y entendiendo, como les dije, nuestras emociones, cada vez somos más conscientes de lo que sentimos y por qué lo sentimos, y así podemos comunicarlas de una forma más clara y más efectiva con los demás. Imagínense incluso si estamos en un proceso de sanación con algún terapeuta y nosotros hacemos esta práctica, que es bueno sería poder llegar a expresar más lo que estamos sintiendo con ese terapeuta para que nos ayude en el camino. Otro, ¿verdad? Que podemos identificar es la empatía, vamos desarrollando empatía, ya que al ir entendiendo y reflexionando sobre nuestras propias emociones nos ayuda a reconocer y comprender las emociones de otras personas. También otro factor que vamos desarrollando es la regulación emocional, ¿verdad? Como con el proceso, pues vamos identificando patrones de nuestras reacciones emocionales. Entonces, al irnos conociendo más, nos permite ir controlando nuestras respuestas emocionales. Bueno, antes, ante tal situación, yo actuaba de esta forma, pero he venido conociéndome, he venido trabajando en mí y ahora sé que lo puedo manejar diferente, que lo puedo gestionar diferente. Y mi reacción ante una situación similar ahora va a ser diferente. Entonces, nos ayuda a no tener, como les dije anteriormente, esas reacciones impulsivas, ¿verdad? Y eso, pues, obviamente que hace que tengamos
mejores relaciones, interacciones con los demás. Otro punto que vamos desarrollando y que está también muy ligado a todo lo que hemos hablado y lo que hablaba Carla de la parte de escucha, es la comunicación asertiva. Al ir comprendiendo más nuestras propias emociones, nos permite expresarlas de manera más precisa y más constructiva. Esto mejora la comunicación, ¿verdad? Como dije anteriormente, en nuestras relaciones, ya podemos hablar con más claridad de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, incluso hasta de una forma más abierta y más honesta. Y otro factor que vamos desarrollando cuando vamos trabajando en la práctica del silencio es la mejora al resolver conflictos. Ya somos más conscientes, ¿verdad? De nuestras emociones, de nuestras motivaciones, entonces nos permite tener más pausa ante conflictos, verlo verlo y reaccionar de una forma pues más tranquila, más racional, y obviamente pues esto fortalece montones también, ¿verdad? Nuestra conexión y nuestra relación con los demás. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí hemos hablado de los beneficios, ¿verdad? Que nos trae, estas ventajas que nos trae el hacer la práctica del silencio, que nos lleva a esa introspección, a esa parte profunda de nuestro ser, que como consecuencia nos lleva a la parte del autoconocimiento. Una vez que nosotros comenzamos a practicarlo, vamos desarrollando, ¿verdad? Esta práctica y vamos obteniendo estos beneficios que les hemos comentado hasta ahora. Entonces, cuando ya yo hable con Carla, yo le digo a Carla, mira, ya yo puedo decirte que yo así soy ante tal situación, reacciono así, de tal forma, identifiqué que ante tal situación estoy reaccionando de esto, hay algo que hay en mí, ¿verdad? Entonces, esto nos va permitiendo conocernos más. Y recordemos que el autoconocimiento, conocernos más, es la base de nuestro liderazgo personal. Entonces, para liderar a otras personas, primero tenemos que ser capaces de liderarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es posible, como les dije anteriormente, cuando conocemos quiénes somos, cómo reaccionamos. Y también es importante, ¿verdad?, reconocer que es proceso, que la Laura de hoy lo maneja de una forma, pero posiblemente la Laura del futuro lo va a manejar de otra porque estamos en constante crecimiento, en constante cambio. Y también existe la posibilidad, porque humanos somos, de que en algún momento he venido manejando las cosas de una forma más, más gestionable y resulta que ese día no, exploté, porque también nos puede pasar, ¿verdad? Pero lo importante es seguirlos practicando, o sea, ¿por qué exploté? Irme al silencio, ¿por qué exploté? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué hice? Y vamos alimentando ese autoconocimiento, me voy conociendo más, voy haciendo más líder de mí misma, de mis emociones, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos quiénes somos, pues cuando sabemos más cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora. Entonces, les voy a hablar un poquitito sobre esa parte de las fortalezas y las oportunidades de mejora que nos lleva a la hora de desarrollar el silencio, de la práctica del silencio, en lo que es la parte de liderazgo personal. Entonces, cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, podemos identificar nuestras áreas, ¿verdad?, de competencia y aquellas que necesitamos crecer. Eso sí es muy importante y creo que esta práctica nos lleva a esto, ¿verdad? No tapar el sol con un dedo, sino, bueno, sé que tengo estas y estas y estas capacidades. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha llevado, mi conocimiento me ha llevado a ver eso, pero sé que tengo que poder afinar o cambiar, perdón, algunas otras. Entonces, al nosotros ser esta parte más honestos, es donde nos va permitiendo a ir de verdad, bueno, fortalezcamos lo que tenemos y trabajemos en lo que nos hace falta, porque esa es la premisa de todos nosotros los humanos, ¿verdad? Tenemos que trabajar siempre en lo que tenemos oportunidad de cambiar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, como les dije anteriormente, desde el autoconocimiento.
La introspección nos permite prestar más atención cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, identificamos patrones que revelan cuáles son nuestras fortalezas, algunos ejemplos como, bueno, la paciencia, la empatía o la resiliencia, y también identificamos patrones que nos revelan esas oportunidades de mejora, ¿verdad? Bueno, impaciencia, la inseguridad, la tendencia a evitar conflictos, ¿verdad? Otro punto de donde podemos también trabajar esta parte de fortalezas y oportunidades de mejora es desde la autoevaluación. A través de esa introspección podemos evaluar nuestro desempeño en diversas áreas de la vida, como el trabajo, nuestras relaciones con nuestra familia, o con los demás, o con una pareja, con amigos, ¿verdad? Y vamos viendo qué crecimiento personal hemos tenido. Esta evaluación nos ayuda a ver qué aspectos destacamos y cuáles necesitamos mejorar, ¿verdad? Esta es como la evaluación periódica, a ver cómo va nuestro desempeño. Otro factor es desde el crecimiento personal, reconocer nuestras oportunidades de mejora, nos da la apertura a trabajar en ellas, ¿verdad? Y poderlas aprovechar y utilizarlas para enfrentar desafíos y pues obviamente nos va haciendo crecer como seres. Otra es desde la toma de decisiones, tener un conocimiento claro de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Podemos tomar decisiones más informadas y más estratégicas. Por ejemplo, si yo tengo más claro qué me gusta, cuáles son mis patrones de conducta, puedo identificar más a qué carrera puedo estudiar o qué rol puedo ejercer dentro de una compañía o, ¿verdad? Ahí vamos conociéndonos. O cómo puedo actuar ante una situación familiar. Eso nos va ayudando a tomar decisiones, nos va moldeando. Y también otro factor es desde la mejora de las relaciones. Esta introspección también pues, nos ayuda a entender cómo nuestras fortalezas y debilidades afectan en nuestras interacciones con los demás. Esto puede conducir pues, a relaciones más saludables, ¿verdad? Y a trabajar las que no son tan saludables para poder llegar a fortalecer, ¿verdad? Más ese tipo de relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, dentro de esta parte de autoconocimiento y liderazgo personal, pues como les comenté anteriormente, tenemos varios factores que queremos también comentarles. Entonces, el primero, para ir haciendo una síntesis, es esta parte de reconocer las fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Y ahora viene la parte de desarrollar nuestra autocompasión, que aquí es donde Carla nos va a hablar. Mi gente hermosa, antes de hablarles de la autocompasión, voy a saludar a Mónica Rojas, Lucy Quesada, Pilar Chávez Sabendaño, Mariela Rojas Pereira y Rocía Quesada Salvatierra, que nos pusieron algún saludito en el chat. Muchísimas gracias por estar aquí, y a las otras personas que están conectadas con nosotros en vivo, pero que tal vez todavía no nos han escrito nada en el chat. Muchísimas gracias por estar presentes. Mariela Rojas nos pregunta qué hacemos cuando sabemos escuchar a otros, pero cuando queremos decirle a otros nuestras cosas, no hablamos. Mariela, pueden haber muchísimas razones, ¿verdad? Y creo que habría que explorar mucho más para poderte dar una respuesta certera. Lo que sé por experiencia es que por alguna razón le estamos dando mucho más valor y por tanto muchísimo más espacio y tiempo a lo que otros tienen que expresar sobre lo que tú tienes que expresar. Hay muchos elementos de historia de vida y de patrones de personalidad que pueden estar influyendo allí. Como por ejemplo, personas que hemos aprendido de niñas, que a mí me pasó de niña, a guardar silencio y a entender que parte de mi tarea era escuchar a los demás, pero que los demás no tenían por qué escucharme a mí. Eso fue una herida que yo tuve que sanar y que causaba este tipo de cosas, ¿ok? No necesariamente tiene que ser tu caso, pero te doy un ejemplo. Que por alguna razón creemos que nuestra tarea es salvar, curar y sanar a los demás, y por eso les damos todo el espacio a ellos, pero no necesariamente nos lo damos a nosotros. Hay algunos temas de autoconcepto, autoestima que también podrían estar influyendo, y lo más duro
digamos, de la habilidad más dura que podría trabajarse, que ya tiene que ver con habilidades de comunicación asertiva y demás, porque a veces también son esas cositas. Entonces hay muchas aristas. Lo importante es explorar tu caso particular para entender por qué estamos guardando silencio y dándole una preponderancia a las opiniones de los demás. Si no lo logras encontrar solita, nuestra invitación es que busques quien te ayude a explorar la causa de ese silencio que estás guardando. Claro. Dime, Laura. No, que eso es lo que le iba a comentar. Bueno, que en un primer paso, pues invitarla a hacer esta parte de introspección de que estamos hablando, ¿verdad? Este, sentarse un ratito y ver de dónde viene, como mencionaste anteriormente, puede ser alguna creencia que traemos desde pequeños, algún trauma. Hay muchos factores que pueden llevarla a ese desenlace y igual forma de que si pues necesitaba colaboración, pues que no dude siempre buscar ayuda profesional, que siempre nos colabora montones a nosotros, ¿verdad? Ir llevando ese proceso y ir reconociendo, o sea, es como, esa compañía nos ayuda a ir también afinando esa escucha de nuestra voz interior. Definitivamente. De eso conversaba hoy y que tiene que ver con este tema de desarrollar autocompasión. Conversaba hoy con una maravillosa mujer que estoy atendiendo en terapia, una maravillosa profesional además, pero que de repente ya va aprendiendo que cuando las personas aprendemos a guardar silencio y vernos de frente, gente, y esto lo voy a decir en buen tico, yo sé que nos escucha gente de otros países, entonces voy a tratar de explicarlo, pero es de verdad vernos chingos, vernos desnudos frente al espejo, ¿sí? O sea, literalmente quedamos chingos frente a nosotros mismos cuando empezamos a vernos desde el silencio, sin ruido, sin justificaciones, ¿verdad? Sin máscaras. Y empezamos a aprovechar ese silencio para conocernos y para aceptarnos. Porque gente, cuando estamos chingos frente a nosotros mismos, dícese de desnudos, cuando estamos desnudos frente a nosotros mismos, no hay forma de tapar lo que es. Y no nos queda otra que ser auténticos con nosotros mismos y decir, sí, esto está muy bonito, sí, esto no me gusta como está, sí, esto está marchando muy bien, en esto me está yendo fatal. Y cuando empiezas ese proceso de aceptación, cuando te vuelves un ser humano más humilde y vulnerable con vos mismo, empezás a desarrollar esta maravilla que se llama el amor a vos mismo y el poderte mirar con compasión, como un ser humano, como una persona que tiene sus cosas maravillosas, pero que también tiene sus imperfecciones, que está en el camino, igual que todos, vamos en el camino, tratando de aprender lo mejor que podamos de nuestra historia, de quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Y saben qué es lo maravilloso, gente, que cuando vos empezás a reconocer eso, empezás a reconocer tus alegrías y tus brillos, pero también tus dolores y tus tristezas. Y las ves de frente, sin esconderte de ellas. Y cuando empiezas a darte cuenta que eres un ser humano que también está roto, empiezas de repente a tratar con más compasión a las demás personas. Y eso también mejora tus relaciones, porque te das cuenta que al final todos, de alguna forma, estamos rotos y vamos por el camino tratando de entendernos y tratando de sanar esas heridas y tratando de ser la mejor versión de nosotros. Y entonces empiezas a comprender que la gente no necesariamente te hace cosas, sino que la gente hace cosas por las propias heridas que va cargando, por su propia historia y por su propio proceso de autoconocimiento, de aceptación y de autocompasión. Cuando las personas hacemos eso a través de la práctica del silencio, esto también te empieza a ayudar a desarrollar habilidades de resiliencia, a manejar mejor el estrés, como hablábamos ahorita, pero también incluso hace que ajustes algunas cosas interesantes en tu vida, liderándote a vos mismo. Por ejemplo, ajustando tu motivación y tu productividad saludable. Esto lo hablaba con otra cliente un día de estos, porque parte de lo que estaba aprendiendo, conociéndose a sí mismo, es que
a sí misma es que ella se somete a volúmenes de trabajo, o sea, fuera de lo racional, gente. Y se los puedo decir incluso a título personal, yo trabajo mucho, pero esa señora trabaja como 3 veces más que yo. O sea, yo no entiendo en qué momento duerme, come o ve a su familia. Y en el proceso de autoconocimiento, de silenciarse, de escucharse a ella misma, se da cuenta que está tapando con tanto hacer, que no quiere escuchar. Y que a través de pausarse y escuchar un poco más su voz interior se empieza a dar cuenta que es lo que está tapando. ¿Ok? Y si se da cuenta que es lo que está tapando, puede empezar a trabajarlo. Y de repente su productividad empieza a volverse más saludable. Ya no ocupa estar ocupada, si se pudiera, las 48 horas del día. ¿Ok? Porque se llena y se llena de hacer para no escuchar. Y eso, de una u otra forma, si ella empieza a liderarse de esa manera, gente empieza a mirar hacia su alrededor y empieza a ver a su equipo. Y se da cuenta de que su equipo de trabajo, la empresa donde ella es gerente, trabaja como ella. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de cómo se tiene que trabajar. ¿Sí? No desde una productividad saludable, no desde un ejemplo de humildad y vulnerabilidad, sino desde un ejemplo de terrible autoexigencia. Y entre menos pares, más mejor eres, ¿verdad? Entonces, mi gente, definitivamente, si empezamos a conocernos, a aceptarnos con nuestras imperfecciones, empezamos a lograr un nivel de autoconocimiento y de autocompasión que te empieza a ayudar también a querer conocer a las personas a tu alrededor y aplicar la misma mirilla compasiva y amorosa. Eso te ayuda a liderarte mejor a ti mismo, a ti mismo, y también va a ayudarte a liderar muchísimo mejor a otras personas, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en el grupo comunal en el que estás, en la iglesia, donde sea. Pero para poderlo hacer necesitamos conocernos. Y esto, hermosos y hermosas de mi corazón, poco a poco nos lleva a aprender a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, ya no desde el dolor, ya no desde las heridas, sino desde lo que realmente tú eres y de lo que realmente vos crees que deben ser los principios que rigen tu vida. Y de eso nos va a hablar Laura. Así es, Carla, ya cuando tenemos pues ese conocimiento más profundo, ¿verdad? Pues ya nuestras decisiones están más en armonía con nuestros valores y nuestro propósito de vida, ya que pues a conocer nuestros valores fundamentales nos permite pues identificar y clarificar lo que realmente queremos en nuestra vida, eh, porque de ahí, al estar reflexionando sobre nuestras experiencias, sobre nuestros comportamientos, es donde vamos descubriendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas creencias que guían nuestras acciones? Como dabas el ejemplo anterior de tu paciente, donde, bueno, ella en un momento en su vida su creencia era que esa carga de trabajo era la correcta, ¿verdad? Cuando ella comienza a conocerse más y en su retro, me imagino en su retro, entonces en su parte de autoconocimiento, me imagino todo lo que salió para llegar incluso a esa conclusión de que dice, ¿verdad? No fue tan fácil de decir, ay, sí, estoy trabajando de más. ¿Qué estaba ella tapando en ese momento? ¿Verdad? ¿A qué había detrás de que ella estaba accionando de esa forma? También, ¿verdad? Que a la hora, pues, de evaluar alguna opción que tengamos en la vida, pues podemos considerar diferentes decisiones en función a cómo se alinean a nuestros valores. Ya no vamos a tomar decisiones a la ligera o porque sí, porque le conviene a tal o porque me conviene de tal forma, no, o sea, de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y estos son mis principios y mis valores, yo ahora voy a tomar X decisión. Ahora voy a tomar esta opción porque es la opción que considero que es mejor para mí. Además, pues, también nos permite, pues, tomar decisiones menos impulsivas, ¿verdad? Que, pues, eso lo hemos hablado a lo largo también
del camino, ya que podemos tener más tiempo para reflexionar y evitar decisiones pues precipitadas. Este cambio, pues también ¿no? podemos tomar decisiones pues más meditadas, más conscientes, más acorde a estos valores. Pues también tener nuestros valores reconocidos nos ayuda pues a aumentar esta autoconciencia o este autoconocimiento que hemos estado hablando y nos permite pues a entender mejor nuestras emociones y nuestros deseos. Todo es proceso y pues tal vez en un momento de la práctica encontramos que hay cierta emoción que es la que nos hace ruido y paso a paso vamos dándonos cuenta de que esa emoción es la que hace que yo accione de tal manera o que yo tome tal decisión precipitada, a la ligera, o que por eso yo me siento incómoda por el comportamiento de otra persona. Entonces, todo eso es autoconocimiento. Y todo ese autoconocimiento, ¿verdad? Que hemos hablado anteriormente, lo que ha sido capaz, o sea, los recursos positivos que tenemos, pues los seguimos desarrollando. Y las oportunidades que tenemos para cambiar, pues las tomamos y cambiamos. Y ahí es donde se va moviendo la bolita y se va transformando, ¿verdad? Vamos haciendo un muñequito diferente y por último, ¿verdad? Nos ayuda a desarrollar, perdón, nuestra resiliencia. Yo creo que Carla ha hablado mucho también y habló anteriormente de la parte de autocompasión, del concepto de resiliencia, ¿verdad? Porque cuando tomamos decisiones basadas en nuestros valores, es más probable que nos sintamos satisfechos y seguros de nuestras elecciones, incluso si llegamos a enfrentar desafíos o contratiempos, ¿verdad? Porque las decisiones siempre pues hay algunas que nos hacen reflexionar más, pero si nosotros ya nos conocemos más y tenemos más conocimiento de cuáles son esos principios, esos valores, a pesar de que hay decisiones pues que llevan su peso, nos permite eh, llegar a accionar, llegar a tomar esa decisión de una forma más saludable para nosotros, que a la vez ya ahí vamos pues fortaleciendo más algunas de nuestras capacidades, ¿verdad? Y vamos creciendo como ser. La verdad es que como ustedes ven, todo se va ligando, ¿verdad? Y otro punto final sobre esta parte de autoconocimiento y liderazgo es el silencio como liberación, que aquí es donde Carla nos lo va a comentar. Bueno, mi gente bella, creo que aquí más bien lo que voy a hacer es un poquito un resumen de todo lo que hemos hablado, porque cuando logramos cultivar el silencio interior, el podernos ver de frente a nosotros y a nosotras mismas, empezamos a liberarnos de muchas cosas. Pablo Dors lo llama las ataduras del ego y las preocupaciones mundanas, que me hace gracia que lo llame así. Pero sí, o sea, entre más tienes un acercamiento crudo y honesto con vos mismo a través del silencio, empezás a liberarte de muchas cosas, del ruido y el estrés del que tanto Laura como yo les hemos hablado a lo largo del programa, de esta necesidad de estar siempre pensando en lo que fue o en lo que va a ser, ubicándonos en el aquí y el ahora, así que nos libera, digamos, de ese sobrepensamiento que a veces podemos tener también. Creo que algo muy importante es que nos empieza a llevar un poco más profundo dentro de nosotros y de repente nos empezamos a preocupar por cosas de mayor profundidad, ¿verdad? Más profundos y significativos de nuestra existencia, de quién soy y para dónde voy, ¿verdad? Que creo que ya nos mete en esferas de pensamiento, de ser, de hacer, de tener, ¿verdad? Pero de tener personalmente, no de tener cosas materiales necesariamente. Nos libera de cosas como la autocrítica, los juicios, las comparaciones, gente, porque cuando uno se logra ver a sí mismo ya crudo, honesto, desnudo, eh, gente, lo que queda es la aceptación, ¿verdad? La aceptación de esta soy yo, así, tal cual, ¿verdad? No la voy a medir, no la voy a comparar, y si la voy a comparar conmigo misma, con la que era ayer y con la que quiero ser hoy.
¿verdad? Y con la que espero poder lograr mañana, pero amando a la que soy hoy. Y nos libera de muchas expectativas externas, ¿verdad? De tener que siempre estar cumpliendo el estándar que nos es entregado por otras personas. Cuando todas estas cosas pasan, empezamos a disfrutar mucho del silencio porque no necesitamos llenar ese silencio con muchas palabras, ¿verdad? Y empezamos a entender cuál es la sabiduría que todos llevamos adentro, que eso al final es una conexión existencial con el universo. Y eso, mi gente, es espiritualidad. Más allá que religión. Es entender que te puedes conectar con algo que va más allá que vos mismo, que vos misma. Y eso es una liberación maravillosa del espíritu. ¿Ok? Entender que al final, como decía Carl Sagan cuando yo era chiquitita y veía el planeta azul, no sé si los que sean de mi edad se acuerdan, que Carl Sagan en algún momento en algún programa decía, a veces nos preocupamos tanto cuando en realidad somos una partícula de polvo en la inmensidad del universo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida y creemos que nuestros problemas son del tamaño del universo, ¿ok? Pero cuando empezamos a conectar con nuestra espiritualidad, empezamos a darnos cuenta de que al final la aceptación, el flujo de la vida no se va a detener y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese flujo. Y eso también se cultiva de una manera muy importante a través del silencio. Ahora, mi gente, ustedes me dirán, bueno, Laura, Carla, ¿cómo hacemos para empezar a incorporar el silencio en nuestras vidas? Les Sí. vamos a dar algunas recomendaciones básicas para que podamos empezar. Y la primera que yo les quiero dar es la meditación, que de una u otra forma va a estar atada, enlazada con la respiración. Unos minutos de meditación puede realmente ayudarnos a entrenar nuestra mente para estar en silencio y presentes en el momento. Gente, si no lo pueden hacer solitos, porque me hizo mucha gracia una vez que con una clienta de coaching, ella igual nunca podía hacer nada, ¿verdad? Y estar quieta y en silencio. Entonces recuerdo que le dejé la tarea de practicar 5 minutos de silencio y de hacer nada al día. Casi se muere mi gente, ¿sí? Casi se muere, porque no podía. Entonces, ¿qué hicimos? Recurrimos a un app que la enseñó a meditar. Hay muchas apps en el mercado, hay una que a mí me encanta, no nos están pagando patrocinio, pero no recomienda lo que es bueno, que se llama Headspace, Head de cabeza en inglés, Space de espacio, ¿verdad? Headspace. Y esta aplicación te enseña a meditar de cero. Empieza con 3 minutos guiados, o sea, donde alguien te habla. Pero conforme vas avanzando en el app, cada vez te invita a espacios de mayor silencio, mayor silencio, mayor silencio. Hasta que incluso tú puedes elegir meditaciones donde solo hay un sonido al inicio, silencio, y un sonido para avisarte que el tiempo terminó. Punto. Entonces, esa es una recomendación. Y gente, recordemos que la meditación y la investigación lo ha comprobado, tiene muchísimos beneficios. Reducción de estrés, de la ansiedad, regula el sistema de alarma, reduce las concentraciones de cortisol, modifica favorablemente nuestra estructura cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ayuda a calmar la loca de la casa. Así que a ganar mayor claridad con la meditación. Y Laura ahora nos va a hablar de los diarios. Ok, esta segunda técnica llamada journaling consiste en llevar un diario personal, donde vamos a escribir pensamientos, sentimientos, experiencias que vivimos durante el día, qué reflexiones diarias tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a llevar un diario personal? A ir aclarando, ¿verdad? Y procesando nuestras emociones. Nos ayuda a establecer y a seguir metas. Bueno, hoy pasé tal situación, la pude enfrentar de tal forma, puedo mejorar esto, puedo fortalecer esto, y así vamos pues estableciendo metas, tengo que trabajar en esto y me voy a proponer esto, ¿verdad? Y a la vez fomentamos nuestra autoconciencia y crecimiento personal. Existen dos formas de hacer el journaling, que es un diario libre, ustedes escriben todo, es como un ejercicio del observador,
Y el segundo es un diario guiado, donde sería responder algunas preguntas específicas, ¿verdad? O seguir un formato predeterminado, pero este segundo sí va más en compañía con algún terapeuta. ¿Qué nos ayuda a nosotros? ¿Qué beneficio nos da el escribir nuestras emociones o lo que estamos pensando? Primero descargamos, porque pues no tenemos la educación hasta que vayamos haciéndola consciente y desarrollando de verdad de expresar nuestras emociones o nuestros pensamientos. Pasó algo, quedó ahí y está en la loca de la casa dando y dando vueltas, ¿verdad? Y no la sacamos. Entonces, ese es el primer paso que nos ayuda a sacar eso que está dentro de nosotros. A reducir el estrés, todo nos va a ayudar a reducir el estrés, a consolidar más la memoria. ¿Qué pasa? Que tal vez una experiencia que yo viví hoy, recuerdo que me pasó algo un tiempo atrás y actué de esta manera y hoy lo volví a vivir y actué de la otra y pucha, me felicito, lo hice mejor, actué diferente. O mira, esta vez actué de esta forma, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué debo de cambiar? ¿Verdad? Entonces esa parte también. La mejora de la resiliencia, ¿verdad? Pues bueno, entre más nosotros nos conozcamos, más capacidad pues tenemos de llevar la adversidad y manejar el estrés y la adversidad en nuestra vida. Nos ayuda a la estimulación de la plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando nosotros comenzamos a escribir, ayudamos a esa parte del cerebro, como, imagínense como un archivito, a reorganizar todos los archivitos, ¿verdad? Y a formar, o sea, existen estas conexiones de estos archivitos, pero resulta que en este ejemplo que les di de que en esta vez actué diferente y me felicito, el cerebro dice, ah, pero no siguió los mismos archivitos que tenía antes, ahora metió 2 archivitos más, entonces voy a meterlos aquí también para que en un próximo evento similar trabajar de esta forma. Entonces, eso es lo que hace nuevas conexiones neurológicas que nos ayudan también esta técnica. Y la otra es, pues, de la mejora de la comunicación emocional. Ahora, la tercera técnica, Carla no la va a hablar. Carla. Perdón, estaba en mute. Yo dije, ay Dios, ¿acaso? Es que ahora como me dio el ataque de tos, pues me puse en mute y se me olvidó quitarlo. Gente, a pasear por la naturaleza, ¿sí? Y eso no significa necesariamente que tenemos que irnos a dar una vuelta en la montaña. Si tienen un parquecito, si tienen jardín, si tienen patio, gente, quítense los zapatos, pongan los pies en el césped un rato. Pasar tiempo en conexión con la naturaleza sin dispositivos electrónicos, ojalá, puede ser una excelente manera de encontrar silencio, conectar con nosotros mismos. Además de que tiene múltiples beneficios, ¿ok? Reduce los niveles de cortisol y eso está comprobado ya científicamente, que el contacto con la naturaleza ayuda a bajar la hormona del estrés. Va a disminuir zonas del cerebro que son las encargadas de la rumiación de pensamientos negativos y de ansiedad. También cosas muy importantes es que se ha asociado que las personas que tienen contacto regular con la naturaleza padecen menos de depresión y de cambios en los estados de ánimo e incluso pueden mejorar centros asociados a memoria y atención. Así que gente, a caminar en la naturaleza. Pero para hacer eso también tenemos que aprender a desconectarnos digitalmente. Laura, ¿qué nos tienes que decir de eso? Pues de ahí, Carla, decirles que esa desconexión, que tratemos de por lo menos darnos un espacio al día de desconectarnos, nos ayuda a reducir ese ruido externo, ¿verdad? Y al quitar ese ruido externo y enfocarnos, pues nos dan todos los beneficios que hemos hablado durante todo el programa. Definitivamente. Reducción de estrés, es que la capacidad de atención, la neuroplasticidad, todo lo que le hemos comentado, realmente el quitarnos un rato de los aparatos electrónicos es un gran beneficio para nosotros como ser y para nuestra salud. Bueno, mi gente bella, al final este programa es una invitación y mi mensaje de cierre es: hay todo un universo para descubrir dentro de vos y la puerta para acceder a ese universo es el silencio. Empezar por unos minutos al día.
Empezá por poquito, pasitos de bebé, no importa. Pero cuando descubras realmente, y eso se los puedo decir porque es descubrimiento personal para mí, ese universo tan grande que vive dentro de ustedes, eso no tiene precio. Así que una invitación a aprovechar todos los beneficios que nos da el silencio. Laurita. Yo de mi parte les digo que nos demos el permiso a ese espacio de silencio. En muchas ocasiones pues alegamos de que no hay tiempo en el día a día, pero tal vez si hacemos una retrospectiva de en qué estamos usando nuestro tiempo diario, podemos establecer diferentes prioridades y hacer ese espacio para nosotros mismos, ya que eso es parte del amor propio que comentó Carla anteriormente y que así nos podemos desconectar un poco de este mundo tan ruidoso y con distracciones que, que no nos deja llegar a ese privilegio del silencio y de ese universo que habla Carla. Bueno, nuestra gente linda, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en vivo, a todas las personas que nos van a acompañar en diferido. Si Así es. les gustó el contenido, regálenos un me gusta, un corazoncito en Instagram, síganos en nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de nuestro contenido. Y si crees que esto le puede servir a alguien más, no dudes por favor en compartirlo y ayudarnos así a cumplir nuestra misión de ayudar a muchas más personas a estar y ser mejor. Bueno, gente hermosa, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en 2 semanas en un nuevo programa Gracias, buenas noches. de 3 partes. Linda noche y feliz fin de semana.